Y para streamear, Martín, eso lo tenés que hacer vos. Sí, para la teórica me recolgué y nadie me puteó, así que no sé si alguien lo está usando. Bueno, por Ahora, ahí tiene. Entonces, ¿va a haber streaming o arranco? ya estaba, pará, me tenía que loguear y todo Ahí eso. va, buenísimo. Bueno, arranco entonces. La clase de hoy vamos a estar viendo tres temas, para recordar, cuatro. Por un lado vamos a ver un poco de árboles binarios y cómo se implementan como de diferentes maneras su estructura. Vamos a ver árbol binario de búsquedas, vamos a ver ABBs, segmento de tip and tricks, que sería cómo hacer para hacer el ABB borrar, básicamente, el trabajo de árbol. Y Mati nos va a venir con un ejercicio tipo parcialito 2. Así que, sabiendo eso, en el chat nada, arrancamos. Bueno, tenemos diapositiva que se llama Intra Árboles, ya saben, todas las diapositivas están en el Drive, en la sección de clases. ¿Sí? Entonces, por acá, definir, si queremos definir lo que es un árbol binario, podemos definir en general lo que es un árbol n-ario, ¿sí? Que tiene n personas de raza aria. Entonces, tenemos un nodo que puede tener hasta n hijos, ¿sí? Por eso la nariedad, ¿sí? Esa n de la cantidad de hijos que puede llegar a tener. En el sentido, el árbol siempre va a tener una única raíz, va a tener algunos nodos internos, ¿sí? Y le vamos a llamar nodos hoja a aquellos nodos que no tengan ningún hijo, ¿ok? Este árbol podría decirse que es un árbol 3 ario, ¿sí? Ternario, porque cada nodo tiene como máximo 3 hijos, ¿sí? De esa manera, los árboles binarios van a ser nodos árboles que tengan como máximo 2 hijos cada nodo. Me parece que dije lo gracioso. Jeje. Bueno, también podemos definir lo que es la altura, que es, ¿sí? La distancia máxima que hay que recorrer desde la raíz hasta la hoja que esté más alejada, ¿sí? Contamos la raíz, tenemos 1, 2, 3, 4 en altura. ¿Ok? Bien, entonces algunos ejemplos de árbol binario, tenemos este simbolito que podríamos decir un árbol vacío, ¿sí? Esto sería como el null, es un ejemplo de un árbol binario. Tenemos un árbol que es un solo nodo, cuenta como binario porque cumple esa restricción de tener como máximo 2 hijos, no tiene ninguno. Este también es un árbol binario, tenemos un nodo que tiene un hijo izquierdo, ¿sí? Como hay solo 2 hijos, podemos llamarlo hijo izquierdo para un lado, hijo derecho para el otro lado. Entonces, este nodo tiene tiene un hijo que es menos que 2 y este nodo no tiene hijos que es menos que 2, así que sigue siendo árbol binario. Tenemos por acá un ejemplo de un árbol con hijo derecho y acá tenemos un árbol cuyo nodo raíz tiene un hijo izquierdo y derecho, ¿sí? A tiene como hijos a I del lado izquierdo y a B del lado derecho. El ano sería un ario, o sea que se lo considera árbol binario si solo tiene raíz. Bueno, o sea, podemos decir que es un árbol unario, pero también es un árbol binario, ¿no? Es como
todos los árboles unarios están contenidos como posibles árboles binarios, ¿sí? Todos los árboles binarios serían a su vez ternarios, porque no tienen más de 3 hijos. Bueno, el mayor interés que le vamos a dar en la materia es a los árboles binarios, ¿sí? Recuerden, todavía no estamos hablando de la búsqueda, ¿sí? Por ahora son árboles binarios simples, es decir, el orden de los elementos podría ser cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este superárbol binario, donde el A tiene 2 hijos, el izquierdo I tiene un hijo izquierdo que es F, que tiene un izquierdo que es G y un hijo derecho que es K, etc. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Podemos ver cómo los árboles se pueden representar por niveles, ¿sí? De forma gráfica, y nunca va a haber una flechita que vaya hacia arriba, ¿sí? Eso se lo dejamos a Dark. Las flechitas siempre van hacia abajo. Padres siempre tienen hijos, y hijos tienen sus propios hijos, pero nunca un hijo tiene a su propio padre, o etcétera. ¿Cómo sería la estructura del nodo del árbol? ¿Sí? Hay dos posibilidades. Por un lado tenemos la estructura donde los nodos no existen, entonces un árbol, ¿sí? Que es de tipo ABT, acá habría que editar un poco, porque está mal definido esto. Un árbol, ¿sí? Llamémosla AB o AB-T asterisco. Un árbol tiene como hijos también árboles, ¿sí? Estamos tomando una definición recursiva de la estructura. Es decir, el ejemplo, tenemos el árbol A, que es la raíz, tiene 2 hijos, donde uno de los hijos es el subárbol izquierdo, que es todo este árbol con 4 nodos, ¿sí? Y el hijo derecho es el subárbol derecho, que es todo este árbol con 2 nodos, ¿sí? Esa sería esta estructura, donde tenemos un árbol, y el hijo izquierdo también es un árbol, el hijo derecho también es un árbol, ¿sí? Y como queremos guardar cosas en el árbol para que nos sirva como diccionario, por ejemplo, vamos a tener el char asterisco clave y voy asterisco dato en el mismo árbol, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tenemos, de nuevo, este árbol raíz, que es el nodo A, tiene como clave la letra A y como dato tendrá su dato correspondiente, ¿ok? Y además los 2 hijos. Por eso, en esta estructura tenemos estos 4 atributos: los hijos, la clave y el dato. Una pregunta. Sí. Entonces, la estructura del nodo que usemos acá tiene que tener un dato y una clave. Sí, o sea, siempre que hagamos un árbol vamos a querer ponerle una clave y un dato para poder lograr que eso represente un diccionario. Claro, y como Porque eso usa clave, nodos, el nodo tiene, digamos, necesariamente que poder tener una clave y un dato. sí. En este caso, ojo que no estamos usando nodos. Tenemos una estructura de árbol que tiene como hijos también árboles, ¿ok? Pero cada árbol, como unidad propia, debe tener la clave y el dato, que es como si la A fuera un nodo y tuviera su clave y su dato. Ah, Pero la única razón es que no decimos que es un nodo porque no es un nodo, es una estructura que está definida de forma recursiva, donde la misma A es un árbol, además de alojar la clave y el dato, tiene punteros al subárbol izquierdo, que también es un árbol, y el subárbol derecho, que también es un árbol. ok. ¿Sí? Es una forma de ver la estructura del árbol que se diferencia a la otra forma de ver el árbol, que es la que efectivamente vamos a estar usando, por ejemplo, en el TP, que es lo siguiente. Tenemos por un lado definido que un árbol tiene un puntero a la raíz, ¿sí? Un árbol solamente tiene el puntero a la raíz. Acá podríamos tener otros atributos como la cantidad, etcétera. Ya verán que es lo que necesitan. Pero principalmente un puntero a la raíz, y desde la raíz para abajo todos son nodos, ¿okay? En este caso se diferencia mucho más claro la diferencia entre un árbol y un nodo. Un árbol apunta a la raíz y a partir de la raíz todo lo que hay son nodos. Un nodo tiene un nodo de hijo izquierdo, un nodo de hijo derecho, su clave correspondiente y su dato correspondiente.
como cuando definíamos el próximo en la estructura del nodo. Correcto. Ok. Unas preguntas, podemos pasar a un ejercicio que es ¿cómo hacemos para calcular la altura de un árbol? ¿Sí? Vamos a asumir que este árbol está implementado con nodos. Entonces ya me tomé la libertad de que esta función o primitiva en este caso primitiva, que calcula la altura, directamente reciba el nodo raíz. ¿Ok? ¿Cómo haríamos para que esto se aplique sobre el árbol? Tendríamos que hacer un wrapper de esta función que reciba el árbol y llame a altura con el nodo que es la raíz. En este caso vamos a asumir, ya nos llamaron con la raíz. ¿Cómo hacemos para calcular la altura de un árbol? ¿Sabrían calcular la altura de algún árbol determinado? Así, fácil. O sea, ¿cuál es el caso base, cuál es la condición de corte? Que el árbol tenga uno de lo que Bien. tiene. Podemos decir que tenga uno o que no tenga ningún elemento. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería eso. Y no hay nodo, ¿sí? Si llamamos altura con un nodo que es null, devolvemos 0. ¿Sí? Eso vamos a ver que a veces nos va a facilitar mucho las cosas, a diferencia de... Porque, ¿qué tendríamos que poner acá si no? Tendríamos que revisar si no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Mucho más fácil en una sola condición decir, si el nodo es null, devuelvo 0. Es decir, un árbol que no tiene elementos, no tiene altura, su altura es 0. ¿Ok? Si no, podemos decir que la altura de un nodo es el máximo entre la altura de todo el subárbol izquierdo y la altura de todo el subárbol derecho. ¿Sí? Y a eso le sumamos 1 en representación del nodo actual, que sabemos que no es null. Como sabemos que el nodo actual no es null, podemos sumar 1 a la altura de esta rama. Ahí está la llave que cierra. Ahí va, que no tenga hojas, correcto. Que no sea un nodo. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo calcular la altura sobre este árbol. ¿Sí? Sabemos que esto se va a llamar con A. A va a llamar, no es null, así que va a entrar a esta parte. Va a ser el máximo entre la altura del lado izquierdo y la altura del lado derecho. Primero va a llamar al lado izquierdo. Entonces el A va a llamar sobre I, que tampoco es null, entonces va a llamar sobre la rama izquierda, va a llamar a F, que tampoco es null, va a llamar sobre la rama izquierda, que es G, que tampoco es null, entonces va a llamar sobre su rama izquierda, que como es null, va a devolver 0. Y también va a llamar sobre la rama derecha, que como es null, va a devolver 0. Entonces, 0 más 0, 0, más 1, la altura de G es 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No tendrías que obtener la máxima altura del lado izquierdo? Sí. Por eso, no sé si se vio que estamos usando la función max para capturar la altura del lado izquierdo y la altura del lado derecho, y a eso tomarle el valor máximo. ¿Sí? Eso cuando veamos la junta en A va a quedar más claro. Bien, sacamos que la altura de G es 1. G va a devolverle 1 a la función que le llamaron a F. F va a llamar a K, y de una forma similar, K le va a decir a F que la altura es 1. Entonces F se va a fijar, bueno, G me dice que tiene altura 1, K me dice que tiene altura 1, tomo el máximo que es 1, y le sumo 1, la altura de F es 2. ¿Sí? F le va a devolver 2 ahí, y está capturando el 2 del llamado recursivo hacia la izquierda, va a llamar a la derecha, que va a dar 0, y con ese 2 y ese 0, I va a tomar el máximo, que es 2, por lo tanto la altura de I es 3. Va a devolver ese 3 al llamado recursivo de izquierda de A va a llamar al lado derecho, a B, que va a llamar al lado izquierdo, a C, que va a llamar a los dos lados, va a ver que ambos son 0, le suma 1, da 1, devuelve un 1 a B, llama al lado derecho que le da 0, B vio un 1 y un 0, le da 1 al máximo, por lo tanto su altura es 2, devuelve un 2 a A, entonces A se fija que por un lado le devolvieron a altura 3, por otro lado le devolvieron a altura 2, el máximo es 3, más 1, la altura de A es 4. ¿Sí? Tomás dice, debe tener un if y retornar un 6t. No me queda claro lo del if. Pero sí, todos estos elementos son 6t.
porque altura devuelve un 6t, altura devuelve un 6t, aplicar el máximo de 2 6t me daría un 6t, y al 6t le sumo 1. Y... ah, ok. Buenísimo. Entonces, estamos con esta primitiva de altura. Ah, perdón, es que no había dicho qué hace Max. Perdón. Sí, Max toma 2 valores y devuelve el máximo. Una vez que tenemos eso, pasamos al siguiente. Queremos calcular cuántas hojas tiene un árbol binario determinado. ¿Cuál es la condición para saber que un elemento es una hoja? Que no tenga hijos. Perfecto. Entonces, ¿cómo escribimos? La forma fácil va a ser de Si el nodo es tener... null. Siempre vamos a tener la condición de corte si el nodo es null para devolver cuántas hojas tiene un árbol cuyo nodo es null. Bueno, primero estamos con esto, que acá es donde estamos haciendo la función de wrapper, ¿sí? Fíjense, devuelve la cantidad de hojas, que es un 6t, y recibe el árbol. Entonces, esta sería la primitiva de wrapper que hace return de hojas y llama con árbol raíz. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que la primitiva hojas solamente se llame con nodos, ¿sí? Entonces no mezclemos lo que son árboles de nodos, ¿sí? Importante en un parcialito reconocer la diferencia entre un árbol binario y un árbol binario de búsqueda, y cómo es la estructura del árbol. Si el árbol, en este caso tenemos un árbol binario, no tiene por qué ser de búsqueda, pero tenemos que la estructura es de árbol apuntando a la raíz, que después tenemos nodos que tienen hijos nodos. Entonces tenemos que hacer este wrapper donde el árbol, tomamos el nodo de la raíz y después tratamos todo con nodos. Si llegáramos a vernos en una posición de que tenemos que trabajar con un árbol que tiene hijos que también son árboles, tenemos que trabajar directamente con la estructura de árbol y no existirían estructuras de nodos. Entonces, volviendo acá, de nuevo, condición de corte, vamos a decir que si un árbol, si un nodo es null, no va a tener hojas. ¿Okay? Pero también nos interesa saber si el nodo en el que estamos es una hoja. Y para saber si el nodo en el que estamos es una hoja o no, necesitamos preguntar si tiene hijos o no tiene hijos. Entonces, para eso, preguntamos. Si no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho, entonces este nodo es una hoja. ¿Okay? Y no hace falta hacer más llamadas recursivas porque, como no tiene hijos, no hay nodos sobre cuáles llamar recursivamente. ¿Okay? Entonces tenemos dos condiciones de corte, que es, por un lado, si el nodo es null, devuelve 0, porque un nodo null no es una hoja, y si no es null, pero no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, devuelve 1, porque ahí encontramos una hoja. ¿Okay? Y después, si no se cumple ninguno de estos dos casos, tenemos que contar todas las hojas que hay en el subárbol izquierdo y sumarle a eso todas las hojas que hay en el subárbol derecho. ¿Okay? Se va a llegar a este caso en los nodos que tengan uno o dos hijos, que son los que se llaman nodos internos, además de la raíz. No entiendo por qué pongo un return 1, ¿sí? El tema es este. Vamos a ver el árbol. Ahí está. ¿Sí? Pueden ignorar la función de la altura. Vamos a pensar en la otra, ¿sí? Tenemos sucesivos llamados recursivos y en un momento nos vamos a encontrar en el nodo G, ¿sí? El nodo G vamos a ver que no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho. Y coincidentemente, el nodo G es una hoja. Entonces, en el llamado recursivo vamos a devolver un 1, significando que nodo G es una hoja. Y en el subárbol que le corresponde a G, ¿sí? El subárbol que está a la izquierda de F, hay un nodo hoja. ¿Sí? ¿Entiende por qué en ese caso puntual G devuelve 1?
como no tiene hijos, es una hoja, le indica a F, que fue quien le llamó recursivamente, mira que yo soy una hoja, digamos, este subárbol tiene una hoja. Claro, y F va a recibir ese 1, además va a llamar al lado de K, va a llamar al subárbol del lado derecho, y va a preguntarle acá, bueno, ¿cuántas hojas hay ahí? K va a llamar hacia abajo, va a ver que no tiene hijos, entonces va a ser una hoja más. Cuando K devuelve 1, F dice, bueno, me devolvieron un 1 por un lado y un 1 por el otro, lo sumo y me da 2. F devuelve 2 ahí, e I recibe ese 2 del llamado recursivo de F, llama a la derecha con null, y ese null va a dar 0. Entonces 2 más 0, 2. Vuelve para atrás a A recibe ese 2 por la izquierda, llama por la derecha a B, que llama por la izquierda, a C, que no tiene hijos, es decir, devuelve 1, B recibe un 1 por izquierda, llama por derecha, que da 0, lo suma, 1 más 0 da 1, vuelve a A, que le dan un 2 por un lado y un 1 por el otro lado, lo suma, da 3, y en total tenemos 3 hojas, que son G, K y C. Y por eso es importante, por un lado, esta condición de corte, que es si no hay nodo no hay hojas, esta condición de corte, que es si no tengo ningún hijo, si no tengo hijo izquierda y no tengo hijo derecha, devuelvo 1, y el caso general, donde vas a sumar todas las hojas que se hayan contado en el subárbol izquierdo, y sumes también todas las hojas que se hayan contado en el lado derecho. Me parece que ahí, para entender el return 1, había que ver cómo se están juntando las soluciones, que es sumando todas las hojas que se encontraron a ambos lados del subárbol. Buenísimo. ¿Entendió? No, simplemente, más que usar un contador para ir contando, simplemente estamos usando los valores de los resultados de las llamadas recursivas para hacer las operaciones, ¿sí? Si se fijan, hojas siempre devuelve un número, ¿sí? Y ese número nunca se ignora, ¿sí? En estos casos, el número que devuelve hojas, le estamos sumando al número que devuelve hojas de la rama derecha, y ese número lo estamos devolviendo, ¿ok? Se arman muchos conflictos en los casos de resolver los parcialitos, porque tienen llamadas recursivas y no capturan los resultados de esas llamadas recursivas, ¿sí? Ahí se terminan de marear por ahí, por no tener tan fino el tema de recursividad, o no sé, pero siempre hay que estar muy atento a identificar los valores de llamadas recursivas que tenemos que usar en los otros casos de la función, como en este caso, esos valores que devuelven las llamadas recursivas se capturan en esta línea, se suman y se vuelven a devolver, ¿sí? Y cuando todas estas llamadas recursivas terminan, vamos a estar acá, donde el valor que hayan acumulado esas llamadas recursivas se devuelve como resultado final de la función cantidad de hojas. ¿Nodo y AB representan lo mismo? Bueno, en esta implementación no exactamente, digamos. El árbol engloba toda la estructura. Entonces, en este caso vamos a tener un árbol que, además de tener una raíz, puede tener otros atributos. Puede tener, por ejemplo, la cantidad de elementos que tiene el árbol, ¿sí? Y el nodo, en esta implementación, representa una sola unidad dentro del árbol, ¿sí? Un solo elemento, ¿sí? A su vez, ese nodo tiene hijos izquierdo y derecho, pero el nodo representa solo ese elemento. Pero en el código, en vez de AB, debería decir nodo, ¿no? ¿En qué lugar, Sebastián? Ah, sí, malísimo. Mal escrito. Bueno, hoy lo corrijo. Sí, donde dice AB debería decir no, cualquiera. No es cierto. Perdón, ¿eh? Sí, nada que ver. De hecho, si fuéramos a compilar esto, diría, no existe variable que se llame AB, ¿no? Entonces, en todos los lugares donde dice AB, acá debería decir no.
Y si bien es pseudocódigo, no hay excusa para no escribir los nombres de las variables correctos. Bien, bueno, esperemos que eso no haya generado mucha confusión. Pero de nuevo, donde dice B debería decir nodo. Y hoy lo cambio y el cuatrimestre que viene no les van a agradecer nada porque no van a saber que estaba mal hecho. Pero simbólicamente les van a agradecer. Acá un tip, que es, si la condición de corte les queda muy complicada, hay que ver si no es más fácil analizar nodo igual a null. O sea, siempre va a haber una tendencia a decir, no, antes de llamar a null, me fijo en el padre, si el hijo es null, entonces antes de llamar hago otra cosa. Muchas veces eso puede llegar a complicarles más la existencia, más que hacer esa llamada recursiva extra y fijarse si el nodo es null, y si es null, es un caso de base muy sencillo. ¿Sí? Bien. No me interesa esto. Puse acá, pero no me interesa. Pueden ver la diapositiva si quieren, cómo calcular la cantidad de hojas en un árbol lineario, asumiendo que cada nodo tiene una lista que representa a sus hijos, ¿sí? Y ojo, esto es simplemente un ejemplo y no significa que todos los árboles linearios se implementen con una lista. Se pueden implementar de otras maneras, pero creo que en este momento no suma tanto como ir directamente a la siguiente parte de la clase. Siendo las 7:30. Sigamos. Entonces, nuevamente tenemos que agradecerle a Galles o quien sea, por dar tan lindas visualizaciones de temas que justo estamos viendo en la materia. Eso no debe ser una coincidencia. Y vamos a pasar directamente, ¿sí?, a lo que son árboles binarios de búsqueda, ¿sí? ¿Cuál es la condición de un árbol binario de búsqueda? Vamos a insertar un par de cositas. Si yo inserto un 50, ¿de qué lado se va a insertar respecto de este nodo, que es la raíz? A la izquierda porque es menor. Perfecto. Francisco pregunta cómo era el nombre de esa página. Es complicado. Puedo mandar por el chat, pero simplemente buscan Binary Search Tree Visualization y es el primer resultado de Google. Muy bien que así lo sea. Ok. El 50 se agregaría a la izquierda porque es menor que el 100. Si agregamos un 150, se va a agregar a la derecha porque es mayor que el 100. ¿Sí? Yo trabajo con números, de nuevo. Vamos a hacer análisis numéricos de estas cosas. Sepan que en el TP serían, ¿cómo se dice? Serían strings. ¿Ok? Entonces, por ahí, por ejemplo, 50 está después que 100 en un diccionario, pero no importa acá. Vamos a poner un 50, como es menor que 100, se agrega a la izquierda. ¿Okay? Por ahí para eso estén los ceros, para que eso no moleste que sea equivalente. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un árbol binario de búsqueda y un árbol binario punto? Es que en el árbol binario de búsqueda se pide una restricción, que es que un elemento, si es menor a otro elemento, va a estar a la izquierda, ¿sí?, en el subárbol, y si es mayor, va a estar a la derecha en el subárbol. ¿Sí? Eso da algunos beneficios, como que si iteramos este árbol en un orden particular, ¿sí?, todos los elementos van a aparecer ordenados. ¿Sí? Entonces, obtener todos los elementos ordenados en un árbol binario de búsqueda sería O de n, a diferencia de un ON log n, por ejemplo, en un hash. Si para un hash necesitamos todos los elementos ordenados, vamos a tener que obtener todos los elementos y ordenarlos con un ordenamiento comparativo. Entonces, sería O de n log n con los mejores ordenamientos comparativos. En el caso del árbol, y haciendo un recorrido particular, vamos a tener todos los elementos simplemente ordenados, simplemente recorriéndolos en O de n. ¿Sí? Por eso estamos viendo árboles binarios de búsqueda, además de haber visto hashes. Porque
dependiendo lo que necesite nuestro programa, nos va a servir una implementación de diccionarios u otra implementación de diccionarios. Bien. Este segmento se trata de ver dónde se insertan las cosas y cómo se insertan. Entonces, un 105, ¿qué pasaría? Vamos a pausar ahí. Primero, comparó con el 100. Y como es mayor, se fue a la rama derecha. ¿Sí? Va a comparar contra el 150 y como es menor, va a ir a la rama izquierda. Cuando encuentre un lugar vacío, va a insertar el elemento en ese lugar. ¿Sí? Se hace para encontrar elementos. ¿Sí? Encontrar elementos, vamos a poner 105, a ver qué pasa. ¿Sí? Primero, compara con el 100. Como es mayor, va a buscar en el subárbol derecho. Compara contra el 150. Como es menor, va a buscar del lado izquierdo. Compara contra el 105 y encuentra el elemento. Si buscamos el 110, de nuevo, va a comparar con el 100, va a ver que es mayor, va a comparar contra el 150, va a ver que es menor, va a comparar contra el 105, el 110 es mayor al 105, entonces va a buscar en el subárbol derecho. Cuando busca en el subárbol derecho y ve que no hay subárbol derecho, es decir, 105 no tiene hijos derechos, ahí es cuando puede determinar que el elemento no se encontró. Para encontrar o no encontrar un elemento, lo que se hace es buscar el elemento donde debería estar, y si no se encuentra, en el lugar donde debería estar, es decir, encontramos un subárbol que está vacío, entonces el elemento no está. Y si el elemento está haciendo estas operaciones, lo vamos a encontrar en algún momento. ¿Sí? Ahora vamos a agregar el 110 y vamos a agregar el 80. Pregunta: ¿cuántas comparaciones como máximo vamos a necesitar para encontrar un elemento cualquiera? Dice Felipe, y dice muy bien, dice la altura del árbol. ¿Sí? Gastón dice la cantidad de hojas máxima. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuántas hojas podría llegar a tener este árbol? Puede tener un 25, vamos a apurar esto. Y puede haber un 10, puede haber un 89. Bien, vamos a agregar un 103 y un 210 y un 180. Ahí está. Acá tenemos lo que se llama una mentira. 26 y 78. Acá tenemos lo que se llama un árbol completo, es decir, para esta altura, que es 1, 2, 3, 4, todos los niveles están llenos. ¿Sí? El primer nivel tiene un elemento, el segundo nivel tiene 2, el tercer nivel tiene 4 y el cuarto nivel tiene 8 elementos. ¿Sí? Para saber la cantidad de elementos máxima en un nivel, vamos a hacer 2 elevado a ese nivel. ¿Sí? 2 elevado a la 0 da 1, 2 elevado a la 1 da 2, 2 elevado a la 2 da 4, y 2 elevado a la 8 da 2 elevado a la 4 da 8. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para buscar un elemento cualquiera, ¿cómo hacíamos? ¿No? Buscábamos el 110. Vamos a cambiar el número. Vamos a buscar el 89. ¿Sí? Lo buscamos, compara con el 100, se da cuenta que tiene que estar a la izquierda del 100 porque es menor, compara con el 50, se da cuenta que tiene que estar a la derecha del 50, compara con el 80, se da cuenta que tiene que estar a la derecha del 80, compara con el 89 y lo encuentra. ¿Sí? En total esas fueron 4 comparaciones. Ahora, ¿quién desconfía si digo que la cantidad de comparaciones que va a hacer siempre va a estar en el orden de la altura del árbol?
Por un lado tenemos a Gastón, que opina distinto. ¿Alguien más opina distinto? Creo que no, porque lo vimos con Martín en una de las clases, creo que lo mencionó. Esa es una falacia de la autoridad. Martín lo dice, entonces está bien. Totalmente de acuerdo. Cuestiónennos. Bien. Vamos a tomar la premisa de Gastón. Gastón opina que necesitamos ver la cantidad máxima de hojas, ¿sí? Sí, dije cantidad máxima de comparaciones. Tomemos el ejemplo de Gastón que dice la cantidad de hojas máximas, ¿sí? Acá tenemos un árbol completo que su cantidad máxima de hojas siempre es 2 elevado a la cantidad de niveles que haya. En este caso, es 4 niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Sí? En ese caso tendríamos, como dijimos, 8 hojas. Y lo que hay que notar es que para buscar un elemento no hace falta buscar todas las hojas. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque cuando yo busco un elemento, por ejemplo, el 180, vamos a buscarlo. Ahí está, vamos a pausar ahí. ¿Sí? El 180 está comparando con el 100. Como esto es un árbol binario de búsqueda, en este momento podemos decir que en la rama izquierda el 180 no está. ¿Por qué? Porque el 180 es mayor al 100. Entonces es imposible que el 180 esté en la rama izquierda. Y ahí es todo un subárbol que nos ahorramos solo por la forma, la estructura que está teniendo este árbol. ¿Sí? Vamos al siguiente coso. Ahí está. Cuando llegamos al 150, de nuevo, sabemos que el 180 tiene que estar a la derecha del 150 porque el 180 es mayor al 150. Entonces, nuevamente, perdemos de vista otra subrama del árbol. Si cuando vamos al 200, sabemos que podemos ignorar toda la rama derecha del 200, porque el 180 no es mayor al 200, por lo tanto, vamos a la rama izquierda, y ahí llegamos a una hoja que es justo donde está el 180. También es importante notar que los elementos no siempre van a estar en las hojas. Si yo busco el 50, el 100 va a buscar a la izquierda, el 50, y ahí lo encontró. Ni siquiera hubo que llegar hasta las hojas del árbol. Entonces, por un lado, nunca va a hacer falta mirar todas las hojas del árbol, porque nosotros sabemos en qué subárboles pueden llegar a estar los elementos que estamos buscando. ¿Sí? Y si se fijan, en este árbol completo, lo que hacemos cada vez que hacemos una comparación es descartar la mitad de la ¿sí? ¿Sí? Y yendo a buscar a la otra mitad. Y cuando descartamos esta mitad de la izquierda, estamos descartando la mitad del subárbol y buscando en la otra mitad. Y cuando buscamos del 200 para la izquierda, estamos descartando la mitad derecha de ese subárbol. ¿Sí? Aplicar sucesivas divisiones a un número, lo que vas a obtener de esa operación en ciclo. Opa. A ver, me avisan cuando vuelva. Se trabó un momento y ya volvió. Ok. Vamos de nuevo. Tenemos entonces, lo que estamos haciendo en cada paso es eliminar efectivamente la mitad del árbol. ¿Sí? Cuando buscamos el 100, cuando estamos en el 100, buscando el 180, sabemos que la mitad izquierda del árbol la podemos eliminar completamente. No nos interesa. Cuando llegamos al 150, de nuevo, la mitad izquierda del subárbol, toda esta parte, 105, 103, 110, también la ignoramos. Vamos a la parte derecha. Y del 200, ignoramos toda la parte derecha y vamos a la parte izquierda. Aplicar una operación, no porque el 180 es mayor a 100. Exactamente, todo lo que está a la izquierda del 100, lo ignoramos, porque es menor a 100, y el 180 es mayor a 100, buscamos el 180 a la derecha del 100. ¿Sí? Aplicar repetidas veces una división
es una operación que conocemos y se llama logaritmo, ¿sí? Entonces, si a la cantidad n de elementos en un árbol estamos a cada paso aplicando división por 2, el resultado total de comparaciones que estamos haciendo es igual al logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos. En un árbol tan ordenadito como este, el logaritmo de la cantidad de elementos en base 2 es igual a la altura del árbol. ¿Sí? Entonces, por un lado, la intuición de Felipe, que dijo la altura del árbol, efectivamente era correcta. ¿Sí? Por un lado, podemos ver el análisis en este árbol completo, donde la cantidad de operaciones que vayas a hacer siempre está acotada por ese logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos, que coincide con la altura de este árbol completo. Pero si no tuviéramos un árbol completo, a ver, vamos a agregar el 95, ¿sí? De nuevo, la altura en este árbol ahora es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo máximo que podemos tardar en buscar un elemento dentro de este árbol? Bueno, lo más que vamos a tardar es si justo buscamos el elemento que más al fondo del árbol esté, ¿sí? Que en este caso es el 95. O incluso si buscamos el 99, ¿sí? Va a buscarlo a la izquierda del 100, luego a la derecha del 50, a la derecha del 80, a la derecha del 89 y a la derecha del 95. ¿Sí? Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 búsquedas, que es 1 más que la altura, entonces es O de altura porque es altura más 1. ¿Sí? Ese 1 se lo come la constante. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de eso? Me interesa saber si quienes no estaban... Pumba. Todos tenían la certeza, ¿no? De que esto era O de altura. Especialmente Gastón y Sutruk, si fueron convencidos. Entonces la cantidad de operaciones máximas es altura más 1, exactamente, que es O de altura. Bien, ya tenemos. Bueno, este fue el segmento de insertar y buscar. ¿Sí? Insertar y buscar, que es pertenece y obtener el dato, ¿no? Si este fuese un árbol que representa un diccionario, cuando buscas el 105, ese 105 está asociado a un dato, entonces el 105 pertenece y el dato se puede devolver al usuario. Vamos a pasar a la parte complicada del árbol, que es borrar. ¿Sí? Para borrar vamos a ver unos trucos. Estamos presentando la presentación de borrar. Entonces tenemos memes, por supuesto. Que no panda el cúnico, diríamos, ¿sí? Pero tenemos el caso de, tenemos que borrar un nodo y vamos a separarlo en 3 casos posibles, ¿sí? Una posibilidad es que el nodo no tenga hijos, ¿sí? Una posibilidad es que tenga un hijo y otra posibilidad es que tenga 2 hijos. Y vamos a ello en cada uno de los casos. Vamos a ver primero sin hijos, luego con un hijo y luego con 2 hijos, a ver cómo se resuelve a borrar. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Borrar un nodo sin hijos equivale a borrar cualquiera de las hojas, ¿sí? Cualquiera de las hojas en un árbol se pueden borrar sin problema. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún tipo de, digamos, mantenimiento que haya hacerle a los hijos de esas hojas porque no tienen hijos, ¿sí? Entonces, si este 1 deja de estar en el árbol, el único que se tiene que enterar es el 3, para decir, bueno, ahora mi hijo izquierdo pasó a ser null en vez de ser el 1, ¿sí? O mi hijo derecho pasó a ser null en vez de ser el 5. O el 12 tiene un hijo derecho que pasó a ser null en vez de ser el 3. Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo, efectivamente.
si el 1 deja de estar, nadie más se entera más que el padre. Entonces, cuando un nodo no tiene hijos, simplemente en el padre, en el lado de sus hijos que corresponda al hijo, en este caso el 1, que es el lado izquierdo, se le pone null a su hijo izquierdo y eso es todo. ¿Sí? Mismo va a pasar con el 5, ¿sí? Si el 5 se borra, se le pone null al lado derecho del 3, al hijo derecho del 3. Y ahora el 3 se convirtió en una hoja. Entonces, el 3 podría borrarse sin problema y la única que se enteraría es el... Ese se te cortó el un 3 a poco. F. Okay. Eh, No, no me asusta. Vamos a tomar algunas medidas. A ver. A ver qué pasa si hago esto. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Cómo estamos? Ahí se te escucha bien. ¿A ti? Buenísimo. Sí, me conecté por red, ahí va. El Wi-Fi estaba haciendo algo de problemas. Ok. Entonces, primero que nada, yo quiero borrar el 6. ¿Qué haríamos? Buscaríamos el 6. Tenemos es menor al 10, es menor al 7, es mayor al 3, es mayor al 5, y cuando está a la derecha del 5, veríamos que el 6 no está, y no está el elemento, lo haríamos null y no cambiaríamos nada. ¿Sí? Entonces, primero que nada, para borrar un elemento hay que buscarlo. Entonces, para ello, si queremos borrar el 1, vamos a buscarlo. El 10 está a la izquierda, el 7 está a la izquierda, el 3 está a la izquierda del 3. Encuentra el 1, borra el 1, y al volver de esa llamada recursiva de búsqueda, podemos directamente al 3 asignarle que su izquierdo fue borrado. ¿Sí? Esa sería la operación de búsqueda y borrado. ¿Sí? Primero buscamos el elemento dentro del árbol en el lugar que tiene que estar, y si borramos ese elemento, actualizamos el padre, que es de donde venimos haciendo la operación de búsqueda. En el caso del 1, su padre es 3. En el caso del 13, su padre es 12. ¿Okay? Ese sería el primer caso. Si queremos borrar el 5, lo buscamos. Cuando lo encontramos, se borra y actualizamos el padre. ¿Okay? ¿Preguntas sobre borrar con un hijo? Pregunta para, borrar sin hijos. Vamos a borrar con un hijo. ¿Cuáles son los nodos con un solo hijo? Bueno, el 10 tiene 2, pero el 7 tiene solo 1, el 15 tiene solo 1, el 12 tiene solo 1. Entonces son esos 3. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer si queremos borrarlo? ¿Sí? Fíjense, acá está, acá no está. Acá está, acá no está. ¿Qué es lo único que tuvimos que hacer? Al padre del 7, decirle que ahora su nuevo hijo es el que solía ser su nieto. ¿Sí? Ahora que el 7 ya no está, el padre que tenía como hijo al 7, ahora tiene que tener como hijo el único hijo que solía tener el 7, ¿sí? Que en este caso es el 3. ¿Sí? No necesariamente va a coincidir que el 10 tenga para rama izquierda y además el 7 tenga como hijo necesariamente la rama izquierda. Ahora vamos a ver un ejemplo en que eso no se da. Pero básicamente es al padre de ese elemento que estamos borrando, asignarle como hijo el único hijo que tenía el elemento borrado. ¿Sí? Sabemos que esto funciona porque estamos en el caso donde el elemento tiene un solo hijo. ¿Sí? Ahí va.
se da con el 12 lo mismo. Al 15, que tiene como único elemento el 12, le vamos a poner como hijo el único hijo que tiene el 13. ¿Sí? Entonces al 15 por su rama izquierda va a tener ahora en la rama izquierda como hijo el 13. Fíjense que el 13 es hijo derecho de 12, pero eso no importa. El 15 tiene ahora como hijo rama izquierda el 13. ¿Sí? Como si el 12 nunca hubiese existido. Lo mismo, echamos un poquito para atrás. ¿Qué pasa si queremos borrar el 15? Bueno, ahora el 10 tendría como hijo de la rama derecha el 12, que es el único hijo del 15. ¿Sí? No estarían habiendo dudas. ¿Cómo se ve esto? Bueno, el 12 lo buscamos, va a estar a la derecha del 10, va a estar a la izquierda del 15, lo encontramos, lo borramos y asignamos como hijo de su padre a nuestro único hijo, ¿sí? Al único hijo del 12. ¿Sí? Además, no se olviden que la primitiva de borrar devuelve el dato que está asociado a esa clave. Ok. ¿Cómo se hace para borrar un nodo con dos hijos? ¿Sí? Es muy difícil. Es así. Con estos trucos sale. ¿Sí? Si ignoran estos trucos, se complica mucho. Pero con estos trucos puede andar bastante bien. ¿Sí? Entonces, primer paso, buscar un reemplazante. ¿Sí? Vamos a ver qué significa buscar un reemplazante y quién puede ser un reemplazante. Y a ella nadie la reemplaza porque es el amor de tu vida. Perdón, Francisco, ¿qué pasaría si la raíz tiene un solo hijo y lo querés borrar? ¿El hijo pasaría a ser la raíz? Sí, efectivamente, es un caso borde, donde, como no hay padre del elemento que estás borrando, entonces sabes que tenés que asignar ese nuevo nodo como la raíz. Y como dice Nazarena, sería como cambiar el primero de la lista, cuando borras el primero. Exactamente. Bueno, buscamos un reemplazante, ¿sí? Algún nodo que pueda reemplazar ese nodo que estamos borrando. Guardamos la clave del reemplazante. Llamamos a borrar del reemplazante. Y como ese borrar devuelve el valor, me guardo ese valor y luego piso la clave y el valor del nodo que efectivamente tenía que borrar. ¿Sí? Entonces, hasta los primeros tres pasos parecía que buscábamos un reemplazante y se la ligaba, porque agarramos el reemplazante y lo borrábamos. Pero no, porque el cuarto paso es pisar la clave y el valor del que tenía que borrar, haciendo que efectivamente se borre el que tenía que borrar y el reemplazante quede en el árbol, pero no quede en el mismo lugar en el que estaba. ¿Sí? Ahora vemos. Bien. Entonces, queremos borrar B. ¿Sí? Necesitamos un reemplazante para B. Entonces, ¿quién puede ser un buen reemplazante para B? ¿Sí? Para eso necesitamos un nodo que no haga que la estructura del árbol quede afectada. ¿Sí? Entonces, para eso necesitaríamos un elemento que esté justo antes de B o justo después de B. ¿Sí? En lo que sería el orden en el que están los elementos. ¿Sí? Estos elementos, ¿en qué orden están? Están en orden A, B, C, D, E, F, G, H, K, Z. ¿Sí? Es el orden en el que están los elementos ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Así como antes ordenábamos los números por números, acá estamos ordenando las letras alfabéticamente. El reemplazante de B debería ser A o C. ¿Sí? Porque A, B, C, D, E, F, G, H, K, Z. Cuando borremos B, va a quedar A, C, D, E, F, G, H, K, Z. Entonces los reemplazantes de B pueden ser A o C. ¿Cómo sabemos siempre una forma de encontrar un reemplazante? Es la siguiente. Hacemos un pasito hacia la derecha, ¿sí? Y después bajamos todo hacia la izquierda. ¿Sí? De esa manera vas a encontrar un reemplazante del elemento que quieres borrar. Perfecto, Tomás había dicho A o C. Entonces, un pasito a la derecha y todo a la izquierda. También podemos haber hecho un pasito a la izquierda y todo a la derecha. ¿Sí?
que en este caso sería la A, porque no tiene hijos derechos, ¿sí? Pero bueno, quédense una de esas dos variantes y úsenla siempre, ¿sí? Por ejemplo, un pasito hacia la derecha y todo hacia la izquierda. Entonces, un pasito a la derecha y todo hacia la izquierda, encontramos un buen reemplazante para B. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Guardarnos la clave del reemplazante. Bueno, ese era el paso 1, buscar un reemplazante. Vamos a ver cómo sigue. Ahora de nuevo pasamos a números porque pintó. Identificamos cuáles son los nodos con 2 hijos. Bueno, el 10, que tiene 2 hijos, y el 3, que tiene 2 hijos. ¿Qué pasaría si queremos borrar el 3? Bueno, lo buscamos. Está a la izquierda del 10, a la izquierda del 7, lo encontramos. ¿Sí? Necesitamos un reemplazante, de nuevo. Uno a la derecha y todo hacia la izquierda. O podríamos hacer uno hacia la izquierda y todo hacia la derecha, pero quedémonos con una variante que sería uno hacia la derecha y todo hacia la izquierda. Uno hacia la derecha es el 5, y toda la izquierda nos quedamos en el 5, porque el 5 no tiene hijos izquierdos. Entonces encontramos el reemplazante, que es el 5. Nos guardamos la clave del reemplazante, que es la 5. ¿Sí? Y ahora vamos a borrar el reemplazante. ¿Sí? Borrar el reemplazante es literalmente llamar recursivamente una vez a la función de borrar. ¿Sí? Es decir, vamos a caer con el 5 acá volando, buscándolo. Vamos a ver que está a la izquierda del 10, a la izquierda del 7, a la derecha del 3. Vamos a encontrar el 5, vamos a borrar el 5 y vamos a actualizar la referencia de su padre. El 3, que era el padre del 5, ya no va a tener al 5 como hijo y va a apuntar a null el hijo izquierdo. Entonces ahora tenemos la clave del 5 guardada y el dato del 5 es retornada por el borrar que acabamos de llamar. ¿Alguna duda? Claro, pero el borrar no te devuelve la clave o te devuelve el dato. No, devuelve el dato. Ah, ok. Exacto. Si vos llamás a borrar con una clave entre paréntesis, la clave ya la tenés. Te falta Ah, el claro, dato que porque estaba guardado necesitas ahí. la clave para saber qué borrar, ¿cierto? Necesitas la clave para saber qué borrar. Exactamente. Buenísimo, Francisco ahí. También atento. Bien, entonces tenemos la clave porque no la guardamos y el dato lo tenemos porque llamar a borrar devuelve literalmente el dato. Entonces tenemos la clave y el dato y ahora este 3 es el que ya no queríamos tener. Entonces agarramos y pisamos ese 3. Le pisamos la clave al 5 y el dato, lo que sea el dato. ¿Sí? Acá estamos ignorando lo que es funciones de instrucción y esas cosas que son un par de cosas más, pero no nos queremos detener en eso. ¿Sí? Pisamos el elemento, pisamos la clave que la teníamos guardada y pisamos el dato que lo obtuvimos en el borrar. Ahora, qué arriesgado volver a llamar cuando vos tenés el caso de borrar un nodo con 2 hijos, volver a llamar a borrar, que puede hacer que caigas en otro nodo con 2 hijos, y tengas que volver a llamar a borrar y caigas en otro nodo con 2 hijos, y así, al infinito. ¿Eso puede pasar? No, Tomás dice que no puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Tomás, no puede pasar. Porque cuando buscamos el reemplazante, estamos buscando un nodo que por lo menos, que como mucho tenga un hijo. ¿Sí? Porque cuando hacemos a la derecha y todo hacia la izquierda, si ese nodo tuviera 2 hijos, seguiríamos yendo hacia la izquierda. Seguiríamos yendo hacia la izquierda hasta encontrar un nodo que no tenga hijo izquierdo. Entonces, ese nodo reemplazante tiene un hijo o 2 hijos, con lo cual podemos llamar recursivamente a esa función de borrar sin culpa y sin miedo, porque sabemos que va a caer en uno de los otros dos casos, el borrar nodo con un hijo o borrar nodo con 2 hijos. Entonces, resolvemos un hijo, resolvemos 2 hijos, resolvemos sin hijos, resolvemos un hijo, y el de 2 hijos nos apoyamos en un hijo y 0 hijos para que quede resuelto. ¿Sí? 0 y 1 se resuelven, y 2 utilizamos 0 y 1 para resolverlo también. ¿Sí? Pero nunca ese llamado recursivo con 2 hijos va a caer en otro nodo con 2 hijos. Justamente por la forma en que encontramos el reemplazante, que es ir hasta la última instancia del hijo izquierdo. ¿Sí? Que lo mismo pasaría si fuéramos a la izquierda y buscáramos el último hijo derecho. ¿Sí? Entonces vimos esto. Ahí está. Vamos a ver otro ejemplo, que es borrar la raíz. ¿Sí? Borramos la raíz
de nuevo, tenemos que buscar un reemplazante. El reemplazante podría ser uno hacia la derecha y todo a la izquierda, que en este caso sería el 12, o podría ser el 7, ¿sí? Yendo uno hacia la izquierda y todo a la derecha. Encontramos el 12, nos guardamos la clave del 12, borramos al reemplazante, en este caso el reemplazante tiene un solo hijo, y la parte de borrar con un solo hijo ya la vimos, ¿sí? Es lo mismo. Se va esto y unimos el padre de ese borrado con el único hijo que tiene el borrado. Tenemos el dato y pisamos el elemento con la clave que nos guardamos y el dato que devolvió borrar. Pumba. Ahí está, ahí Teo decía, vas a mirar una hoja siempre, y después dice, ah, no necesariamente una hoja, exacto. No necesariamente va a ser una hoja, va a ser un nodo con un solo hijo, que en nuestro caso sería un hijo derecho, o sí una hoja si no tiene hijo derecho. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos en nuestro caso es que hijos izquierdos no tiene, porque lo encontramos yendo hasta un nodo que no tenga hijos izquierdos. ¿Sí? Entonces, en resumen, borrar sin hijos, se borra la hoja y se actualiza el padre, que ahora apunta a 1. Borrar con un hijo, el padre del elemento borrar ahora apunta a su nieto, ¿sí? Apunta a ese único hijo que está teniendo este nodo borrado. Y borrar con 2 hijos es buscar el reemplazante, guardar la clave, borrar al reemplazante que va a tener a lo sumo 0 o un hijo, guardar el valor que devuelve y pisar el elemento borrar con los datos de clave y dato del reemplazante. Y eso es todo. 07. ¿Preguntas? Si no, pasamos rápidamente con Mati. No, la verdad que todo bien. Buenísimo. Tenemos 2 personas que dicen todo perfecto, así que debe estar todo perfecto. Está en las estadísticas. Bueno, voy a dejar de presentar y Mati, tenés el Dale, ahí comparto. Yo siempre tardo en presentar, no es tan fácil. Denme un segundo. ¿Ahí se está viendo? Está empezando a verse. Sí. Ahora sí. Claro, ¿no? Bárbaro. Bueno, la idea es hacer un ejercicio de árboles binarios, ¿no? Que es lo que vienen viendo. La idea del ejercicio es escribir una función recursiva con la firma void árbol invertir y que recibe un árbol binario, que invierte el árbol binario pasado por parámetro y de manera tal que todos los hijos izquierdos de cada nodo se conviertan en hijos derechos. ¿Está bien? Cosas a considerar. Es un árbol binario, no necesariamente de búsqueda. Nada, como para tenerlo en cuenta. Y acá donde dice función debería decir primitiva. ¿Está bien? ¿El enunciado se entendió más o menos? Bien. La idea es que si tenemos algo de este estilo, ¿no? Digamos, esta sería la estructura esta justamente de árbol binario. Tenemos un árbol con dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. La idea es que para cada uno de los nodos, todo este subárbol, ¿se ve el puntero o no? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahí va. Todo este subárbol izquierdo pasa a ser el subárbol derecho y así sucesivamente dentro de este árbol, internamente dentro de este árbol e internamente dentro de este árbol. ¿Está bien? ¿Alguno tiene alguna idea de cómo lo resolverían? Alguien. Ok. Ok. Acá hay una idea, recorrerlo post-order recursivamente, ni la más mínima idea. Ok. Bien, en principio tenemos que recorrer el árbol, eso seguro, ¿no? Ok. En principio hay que recorrer el árbol.
lo podemos recorrer recursivamente, como decían acá, y bueno, digamos, bueno, acá hay un ejemplo que había puesto, que me había olvidado que tenía esta diapositiva, pero la idea del ejercicio es este, ¿no? Que todo lo que está a la izquierda pasa hasta la derecha y internamente también está invertido, ¿no? O sea, igual se había entendido el enunciado, así que paso a la siguiente diapo. La idea es hacerlo recursivo, ¿está bien? Así que lo primero que vamos a pensar es un caso base. Un caso que sea muy fácil de resolver y que digamos, ya está invertido. ¿Qué se les ocurre? Que no haya árbol, digamos, que el nodo sea nulo. Está bien, sí, me parece un buen caso. ¿Está bien? Si no hay árbol, no hay nada que invertir, estamos salvados. Acá Julián dice que no tenga hijos o sin hijos. Sí, también sería otro caso base válido. Digamos, en cualquiera de los dos casos van a llegar al mismo resultado. Eh, pero nada, en principio vamos con el caso base este, que es, digamos, bien simple, es que si no hay árbol, no hay nada que invertir. Obviamente, también funciona el caso que mencionamos, ¿sí? Bien. Y después hay que pensar bueno, básicamente sería este código, ¿no? Después hay que pensar el caso recursivo, ¿no? Que lo que decían ustedes es, llamo recursivamente izquierda, llamo recursivamente derecha, y después invierto a los dos. ¿Eso era lo que comentaban? Creo haber escuchado algo así, pero... Ok, acá Gastón dice, no me queda claro cómo sería eso. Yo creo que la clave del ejercicio es pensar que lo que estamos implementando es una función que sirve para invertir un árbol binario. ¿Está bien? Entonces, internamente, cuando nosotros lo estamos codeando, lo que necesitamos justamente es, digamos, lo que nosotros podemos hacer cuando estamos parados en un nodo es invertir, es decir, como swapear la izquierda con el derecha, ¿no? Pero además, nosotros conocemos una función que lo que hace es invertir un árbol binario. ¿Qué función es? Es la misma función que estamos implementando, o sea, ahí es donde entra la recursividad, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, swapear izquierda y derecha e internamente llamar para cada subárbol recursivamente, ¿está bien? Entonces, de esa forma nos aseguramos que todo el subárbol izquierdo quede a la derecha, que el subárbol derecho quede a la izquierda y que internamente nosotros llamamos recursivamente para poder resolverlo, ¿está bien? Voy a ir leyendo los comentarios que fueron dejando eh, para tratar de cerrar esta idea. Eh, bueno, no queda claro Gastón, después dice que a lo mejor en el código queda más claro. Sí, seguro, ahora igual después hacemos seguimiento y lo vamos a ver. Acá dice Tomás, puedes llamar izquierda invertir y después a izquierda de nuevo. No entiendo. Ah, ok. Puedes llamar recursivamente al subárbol izquierdo, invertir y después llamar otra vez a la izquierda de nuevo. No entiendo cómo lo invertirías si no pasás el lado izquierdo al derecho y viceversa. Sí, justamente lo que hay que hacer es eso, hay que pasar el lado izquierdo al derecho y el derecho al izquierdo. Y después llamar recursivamente, ¿está bien? Hasta que eventualmente lleguemos al caso este que es muy fácil, ¿está bien? Acá Felipe dice, claro, invertís izquierda, invertís derecha y swapeás los dos hijos. Ok, más o menos, digamos, hay algunos que más o menos lo estuvieron entendiendo, quizás algunos lo terminan de entender, digamos, con el código, ¿sí? O el seguimiento. Pero en principio la idea es eso que fueron mencionando algunos en el chat, que es intercambio los dos subárboles y llamo recursivamente para que se invierta internamente. ¿Está bien? Este llamado recursivo va a tener que hacerse para cada uno de los subárboles. ¿Está bien? Y queda algo de este estilo. Ahí Tomás había pasado
había pasado un código muy parecido a este, ¿no? Y además hay que hacer las llamas recursivas, ¿está bien? Básicamente este sería el código, ¿no? Cuando lo pasamos queda exactamente esto que hicimos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es un seguimiento para tratar de... ahí va, todavía no llegamos a la complejidad, Facundo. Pero ya lo vamos a ver, que es la última pregunta. No pasa nada, no me perdones. Pero bueno, vamos con un seguimiento. Tenemos, por ejemplo, este árbol, ¿sí? Nosotros, bueno, nuestro caso base es que no haya árbol, ¿no? Estamos parados acá. ¿Estamos en nuestro caso base? No estamos en nuestro caso base. Entonces lo que hacemos es, bueno, todo este subárbol lo invertimos con este subárbol, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en esta parte del código? Que es, bueno, me guardo el izquierdo, hago que mi nuevo izquierdo sea el derecho y que el derecho sea mi viejo izquierdo, ¿está bien? Entonces lo que hacemos acá es invertir todo este subárbol con este subárbol, ¿no? Intercambiarlos. Entonces nos queda algo de este estilo cuando llegamos acá. Pero nos queda todavía, es decir, todavía no está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque internamente yo quiero que además este 5, que es izquierdo originalmente, pase a estar a la derecha. Y que a su vez este 1, que es hijo izquierdo, pase a estar a la derecha y que este hijo derecho pase a estar a la izquierda. ¿Está bien? Entonces todavía no terminamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, llamamos recursivamente para cada lado. ¿Por qué? Porque esta función que estamos implementando no sirve para solucionar ese caso. ¿Está bien? Es decir, eventualmente el caso va a llegar a un caso base, va a terminar la recursión y mientras tanto va a ir invirtiendo izquierdo por derecho. ¿Sí? Entonces no sirve la función y decimos, bueno, llamamos recursivamente para la izquierda. Es decir, nos vamos a parar acá en el 6 en la llamada recursiva. Va a ser... ¿tenemos árbol? Sí, tenemos árbol porque estamos parados en un 6, ¿sí? Entonces vamos a pasar a esta parte. ¿Y en esta parte qué hacemos? Teníamos así, pasa a estar así. Es decir, invierte el hijo izquierdo con el derecho. En el caso del derecho, acá no había nada. Entonces simplemente en el izquierdo pasa a no haber nada, ¿sí? Y llamamos recursivamente. Cuando llamamos recursivamente para el subárbol izquierdo, ¿qué va a pasar? No hay subárbol izquierdo, ¿sí? Caso base. ¿Y qué hacemos? Devolvemos. Volvemos a pararnos acá. ¿Y qué hacemos? Llamamos para la derecha. Llamamos para la derecha. Bueno, hay árbol, entonces no estamos. Intercambiamos estos dos, que en realidad estamos intercambiando dos nulls. No da lo mismo. Y bueno, llamamos a invertir. Cuando llamamos a invertir, esto no nos va a devolver nada porque va a entrar en el caso base. ¿Está bien? No hago la llamada esa para hacerlo un poco más rápido, pero va a entrar y va a salir porque va a entrar acá en el caso base. Y después vamos a llamar para la derecha. Como tampoco hay árbol acá, va a pasar lo mismo. Es decir, va a entrar acá y va a salir porque está en el caso base. ¿Sí? Y volvemos. Volvemos, digamos, ahí se van desapilando, digamos, las llamadas recursivas que estaban apiladas en el stack, ¿sí? Hasta llegar acá, que fue donde partimos. Y ya recorrimos, ya invertimos toda esta parte, el invertir árbol izquierdo ya está completa. Es decir, eso ya está invertido el árbol izquierdo, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es llamar recursivamente invertir el árbol derecho, que va a ser algo muy parecido a lo que hicimos recién, ¿no? Es decir, llamamos, acá está el 2, lo que no es existe un árbol, entonces no entramos al caso base. Lo que hacemos acá es invertir, acá teníamos 1 y 3, pasa a ver 3 y 1, que es este código, y llamamos recursivamente para la izquierda, llamamos acá para el 3, no estamos en el caso base, entonces vamos a invertir, invertimos dos nulls, llamamos para la izquierda, llamamos para la derecha, volvemos y volvemos al 2, ¿sí? Luego llamamos recursivamente para la derecha, va a pasar lo mismo. No estamos en caso base, acá invertimos el izquierdo y el derecho, que va a dar lo mismo, y después llamamos invertir izquierda, que no va a entrar en el caso base, e invertir derecha, que también va a entrar en el caso base.
y se van a ir desapilando las llamadas recursivas hasta devolver. Upa. ¿Hasta acá se entendió, digamos, la idea del código? Sí, con el código me quedó mucho más, podría decir más claro. Perfecto. Digamos, más allá del código y todo, se entendió el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Eh, perfecto. Claro, exacto. Acá Marina dice lo espeja. Sí, sí, correcto. Capaz era mucho más fácil decir eso. Pero sí, sí, queda completamente espejado. ¿Este sería un ejercicio tipo parcialito? Sí, 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 podría ser un ejercicio de parcialitos. Es más, casi seguro que se tomaron un parcialito, no me acuerdo, pero seguro que sí. Mati, te lo tomamos a vos este ejercicio. Me lo tomaron a mí este ejercicio, sí. No, no te toma la memoria, pero bueno. Tanto Sería. resentimiento con el ejercicio que tuviste que darlo en clase. ¿Cómo quedaba el tiempo entonces? Nada, volvemos al tiempo, que fue una de las preguntas que había surgido. El ejercicio este, digamos, ¿cómo calcularían? Digamos, primero díganme cuál es la complejidad, digamos. Eh, antes de hacer cuentas o lo que sea, mirando el ejercicio así más o menos, más no me acuerdo si alguien lo había dicho ya. Pero ¿cuál es la complejidad? Sí, Facundo había dicho, invertir entonces es ODN. Eh, Tomás dice, son n llamadas a una función O de 1. No, no lo veo tan así, eh, pero, digamos, intuitivamente, ¿no? Eh, ¿qué sería n? La cantidad de todas las cosas, hojas, de todos los hijos y demás, todos los circulitos. Exacto. Como dice Tobías y como dice Tomás, n es la cantidad de nodos, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos en el código, ¿no? Recorrer cada uno y tipo asignar, invertirlos. Exacto. Digamos, en la práctica lo que hicimos fue recorrer todos los nodos y íbamos swapeando los hijos. Entonces, sí, por cada nodo se ejecuta una operación o de uno que en definitiva es esto, ¿sí? Y además, en realidad hay una llamada recursiva. Pero en la práctica sí, digamos, digamos, cada vez que vos te parás en un nodo, haces una operación o de uno. Bien, entonces va a ser ODN. Eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Qué, qué herramienta tenemos para justificar esto? El teorema maestro porque es recursividad. Perfecto. Entonces, nada, en principio, como decían, esta operación es O de 1 y esta operación es TDN sobre 2, ¿no? Siempre TDN es el tiempo de la función que tarda la función esta cuando recibe un input de tamaño n, ¿no? Entonces, mira, acá justo Marina lo había dicho. Hace dos llamadas con la mitad de cada árbol. Perfecto. Entonces, hacemos una operación de 1, que es el swap. Digamos, el swap, verificar si no es el caso base, todo eso, pero todo eso es O de 1. Y después hacemos dos operaciones que son de n sobre 2, t de n sobre 2, que es eso, justamente invertir, hacer las llamadas recursivas e invertir cada subárbol, ¿sí? Entonces, la ecuación de recurrencia, ¿cómo nos queda? Básicamente nos quedaría algo de este estilo, ¿no? Tenemos dos llamadas recursivas de t de n sobre 2 y una operación O de 1, ¿sí? Bueno, en la práctica nos queda que A es igual a 2, que es este 2, B es igual a 2, que es este 2, y C es igual a 0, que es, acá tenemos un n a la 0 que da 1, ¿sí? Nada, por teorema maestro tenemos que el logaritmo en base B de A es mayor que C, porque esto va a dar 1, y esto es 0, entonces nos queda O de n a la logaritmo en base B de A, que es 1, y nos queda O de
n. ¿Está bien? Bien. Siguiente, ¿se entendió, digamos, esto, teorema maestro, en este caso, aplicado a este ejercicio? Y la complejidad, digamos, más allá del teorema maestro, la complejidad, digamos, en general. Perfecto. Bien. Y queda el orden, ¿no? ¿Qué tipo de orden es? ¿Sí? Que la forma en que lo resolvimos acá, ¿qué tipo de orden es? De orden no, perdón, de qué tipo de cómo es de. Sí, ¿en qué forma estamos iterando el árbol? No me acuerdo cómo se dice, pero se entiende. Bien, post, pre, falta que tiren in y ya tenemos todas las chances. Mirá, ¿alguien tiene, ¿alguien puede hacer una votación? Martín, ¿vos podés hacer eso? Puedo, pero creo que cerré otra vez la ventana esa. A ver, si me das 2 segundos, le puedo entrar. No, pero la contraseña del Meet no es precisamente una que, me, que sea memorizable así nomás. No es que sea re seguro, re wow, pero ¿viste? No es. Ahí está dentro. No me deja. Poné también por niveles entre las Ok. opciones, que acá Tomás lo está sugiriendo. Un segundo. Ahí ya entro. Tengo que ver. ¿Hay alguna Me da poco. más? Me meto en la URL esta. No, acá Julián pregunta si hay alguna más, y no, tenemos esas 4. Ahí pongo la encuesta. ¿Qué me dijiste que ponga entonces? ¿Qué tengo que escribir? Y pone post-order, pre-order, in-order y nada, por niveles. ¿Y qué es la pregunta? Nada, justo la forma en que lo resolvimos, Listo, ¿qué es que, esto? ¿qué? Listo, ya está. ¿Qué es esto? Ahí la. Claro, ¿qué es esto, eso mismo? Si quieren vayan respondiendo, damos nada, un tiempo y lo vemos. No tengo ni la menor idea. Tengo que poner esa, siempre que tengo que estar. Pero bueno. Acá Francisco pregunta si en el parcelito nos van a pedir que indiquemos esto. Sí, puede ser. Hay altas chances que le preguntemos de esto. Sí, sí. O sea, son las preguntas, ¿no? Que tienen que esperar. O sea, ¿cuál es el orden? Esa es una fija para todos los ejercicios de algo 2 y para todos los ejercicios de árboles. Y si hay algún recorrido era la palabra, que no. Si hay algún recorrido, y seguramente van a tener que decir qué tipo de recorrido es. O sea, no. Son las fijas. ¿Cómo funciona lo de las encuestas? ¿Vos vas viendo cuántos completaron? Desde nuestra parte, una vez que votamos, nos aparecen cuántos votos tiene cada respuesta. No sé, Mirá, voy a votar así puedo verlo. Y se va actualizando, está bueno.
Bueno. Vamos. Nada, vamos viendo las respuestas que fueron dejando acá. Acá ganó por amplia diferencia pre-order. Eh, Hay algunos votos de post-order, hay algunos votos por niveles y hay otros votos también por in-order, pero la mayoría fue pre-order. ¿Alguno de los que respondió pre-order quiere contar por qué es pre-order? Yo supongo que porque primero, digamos, reviso a mí mismo, que es ahí donde hago el intercambio, y después de ahí, como primero llamo recursivamente al lado izquierdo, voy primero siempre al lado izquierdo, al lado izquierdo, al lado izquierdo, y después arranco por la parte derecha. Sí, sí, la verdad que es eso, digamos. Paso acá. Eh, en realidad, digamos, es muy fácil verlo en los casos estos recursivos, que es, si visito el actual primero, después visito el izquierdo y después el derecho, va a ser pre-order, porque antes de llamar recursivamente, voy a estar visitando el actual, ¿no? O sea, es actual, izquierdo, derecho, ¿sí? Si, si visito su árbol izquierdo, después visito actual y después visito su árbol derecho, y eso va a ser in order, porque estoy recorriendo en orden, literalmente, ¿no? Es más, si tuviera un árbol binario de búsqueda, eh, voy a estar realmente recorriéndolo en orden, ¿no? Y post-order es visito izquierdo, visito derecho y después me visito a mí, digamos. O sea, viéndolo acá recursivamente es muy fácil ver eso. ¿Está bien? Bien. Eh, Antes de que resuelva el ejercicio este, me pasé 3 minutos, pero ya estamos cerrando. Eh, Antes de proponer esta solución, algunos habían dicho otras alternativas, ¿no? De hecho, habían dado la sugerencia de hacerlo post-order, que, nada, básicamente seguí con estas diapos, porque en definitiva ya eran con pre-order, ¿no? Pero se podría haber hecho post-order, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Alguno quiere comentarlo? ¿Cómo sería el post-order? El código. Sería, digamos, muy fácil, muy parecido a esto. Eh, Acá Felipe dice las 2 llamadas después del caso base. Ah, ok, está bien, sí, sí, tardó un montón en entender lo que dijiste, pero está clarísimo. Sí, si muevo estas 2 llamadas entre el caso base y el visito el actual, ahí me quedaría post-order. ¿Por qué? Porque estaría visitando el subárbol izquierdo, visitando el subárbol derecho y después visitando el actual. Acá Francisco dice, hay que preguntar si no son null los hijos antes. En realidad no es necesario porque, porque en nuestro caso base ya verifica que sea null, ¿no? Entonces, o lo preguntas acá, o lo preguntas, digamos, antes, pero termina dando lo mismo. Y una pregunta capaz un poco difícil, ¿cómo harían para hacerlo? No sé si difícil, pero si lo quisieran hacer in order, ¿cómo harían? Había aparecido, estoy casi seguro que había leído una, no me acuerdo quién lo había dicho, pero no sé si quieren comentar cómo lo harían in order. Eh, bueno, si nadie lo dice, voy a buscar el comentario. Bueno, Tomás, que fue el que dijo yo después. Bueno, primero vamos con la propuesta de Facundo, que dice lo metes en el medio. El problema de hacer eso es que, no sé, llamamos a árbol invertir izquierdo, ¿no? Metemos en el medio esto, swapeamos de vuelta, es decir,
invertimos el izquierdo, ¿no? Swapeamos el izquierdo con el derecho. Si después llamamos a derecho, estamos invirtiendo lo que ya habíamos invertido. ¿Está bien? Entonces, hay que invertir 2 veces izquierdo. Sí. Creo que, digamos, de las 3 alternativas, me parece que las más intuitivas son o pre-order o post-order. Simplemente por eso, porque si lo querés hacer in order, tenés que llamar 2 veces a invertir árbol izquierdo. Que en realidad el 9 izquierdo es el ex derecho, pero nada, o sea, el código básico. Claro, sí, la in order es solo para confundir al que lo lee. Bueno, y creo que con esto ya estamos. Así que nada, si quedó alguna duda del ejercicio este, nada, como dijo Martín, lo pueden tomar en algún parcialito. O sea, claramente no se los vamos a tomar a ustedes porque lo acabamos de dar en clase, ¿no? Pero, ¿cómo? Además está en la guía. Pero Está en la algo de guía. este tipo, Pero claro, sí, sí. Es muy probable que haya ejercicios de este estilo. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, por mí estamos. No hay dudas. Bueno, perfecto. Bueno, nada, son libres. O sea, que tengan un lindo fin de semana.